Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harold Mosquera y en este momento les vengo a hablar y a dar una breve explicación de lo que son las fuentes del derecho administrativo colombiano. Bueno, si bien ya tenemos un conocimiento previo de lo que significa fuentes, quiero de pronto dar un concepto pequeño o corto de lo que le llamarían un concepto básico. Y es que la fuente es el origen, es de alguna forma la base o el manantial de donde brota el derecho. Entonces, en este sentido podemos decir que el derecho administrativo como fuentes formales tiene un concepto de que son aquellas normas, de que son aquellos principios, aquellos tratados, aquellas cosas que adquieren validez y eficacia. Eso sí, solo cuando regulan conductas humanas o institucionales. También cabe destacar que pues, las fuentes han sido elevadas a rangos constitucionales por actos soberanos del pueblo o por organismos legislativos. Entonces, antes de entrar de pronto a especificar cuáles son las fuentes, sí me gustaría que quede claridad de que las fuentes deben ser aplicables a toda la sociedad y con efectos jurídicos a todos los habitantes, ciudadanos o administrados de un estado también. Según el derecho administrativo colombiano, las fuentes vienen siendo las escritas, las no escritas y las formas de integración del derecho. Pero antes de hacer referencia a estas, sí me gustaría de pronto, según el ensayo que estuvimos leyendo, hablar de las fuentes del derecho administrativo de España. Y si bien Martín Mateo nos comentaba en su texto que para él existían tres fuentes y que era la primitiva, la complementaria y pues por último, bueno, si bien no recuerdo el nombre, en el transcurso se los estaré diciendo. Por ejemplo, las primitivas son aquellas normas básicas que van generalizadas, que van dirigidas a unos ciudadanos en general, a todos los habitantes, por decirlo así. Son abstractas, bueno, en fin. Aquí podrían ser las normas jurídicas. Las complementarias vienen siendo las que salen con la vigencia de las primitivas. Estas pueden ser tratados internacionales, costumbres, etcétera. Y bueno, para ahora sí entrar en materia, las fuentes formales del derecho administrativo colombiano vienen siendo las escritas, las no escritas y la de integración, como ya lo había comentado. Las fuentes escritas en el derecho colombiano son las normas jurídicas. Aquí nosotros le podemos decir fuente de fuentes, que también conforman el derecho de los organismos legislativos, ordinarios y en fin. Eh, Como bien lo decía, la fuente de fuentes son las normas jurídicas constitucionales, que son los actos de los órganos soberanos del Estado, los actos constituyentes del pueblo, actos constituyentes de la Asamblea Nacional, que constituyen un conjunto de normas constitucionales que son la base de todo el ordenamiento jurídico colombiano. Aquí encontramos también la Constitución Política de 1991. Entonces, si bien ya todos debemos conocer cuál es la Constitución y qué contiene la Constitución, eh, deberíamos pues entonces tener claridad de que la misma solucionó en casos de conflicto muchísimas cosas, está bien estructurada con la jerarquía normativa respecto eh, cuando predispone que la Constitución es norma de normas, así como en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley y otra norma se aplicará la disposición constitucional. El principio de la eficacia de la Constitución también tiene fundamento en una norma preconstitucional que tiene características incolumes.
Por ejemplo, la Ley 153 del 87, cuando dispone que la Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente y que estima insubsistente una disposición legal por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores o por existir una ley nueva, en fin. Por ejemplo, se hacía frente a un fenómeno de inconstitucionalidad sobreviviente de los actos administrativos, como lo reconoce el mismo Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa administrativa con base al control de la constitucionalidad. Los actos legislativos como actos jurídicos del Congreso de la República. Bueno, entre estos actos constituyentes de los órganos soberanos del Estado encontramos los actos legislativos, que constituyen medios idóneos que reforman la Constitución y pueden tramitar y expedir el Congreso de la República, Senado y la Cámara de Representantes, ya que nuestro sistema legislativo es bicameral, por unos procedimientos fundamentales diferentes al proceso legislativo de las leyes, y aunque la iniciativa de los actos legislativos puede venir del gobierno nacional, la Constitución, sin embargo, no dejan de tener identidad constitucional. Además, también la Constitución del 91 introdujo este mecanismo tradicional de la reforma a la Constitución por vía legislativa y congresos por actos legislativos, otros medios idóneos para hacerlo sin dejar de ser actos normativos constituyentes. La Corte Suprema de la Justicia declaró, ajustado a la Carta Fundamental en cuanto a la convocatoria de la Asamblea Constitucional, el término de funcionamiento, pero declaró inconstitucional todos aquellos límites impuestos al constituyente primario, como el control jurisdiccional, ejercicio por la Corte de todo, y el temario que implica el límite de su competencia. También encontramos dentro de estas primeras fuentes las leyes del Congreso de la República. Que bueno, si bien ya sabemos cuáles son las leyes, en esta esfera jurídica hay dos acepciones. La primera es que la ley es toda norma obligatoria en una relación jurídica, aun en el supuesto de que dicha norma derive de la voluntad privada de una relación contractual o contrato, considerando una lex contractus inter partes. Y la segunda acepción es que la ley es una norma emanada por un órgano soberano del Estado, que ejerce la función legislativa como la esencia de la rama legislativa del poder público. Bueno, los decretos con fuerza de ley del legislador extraordinario, el presidente y el gobierno nacional. Si bien el presidente de la República simboliza la unidad nacional y representa y ejerce como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, esta triple calidad que en otros regímenes y estados del mundo, como en España, se halla en cabeza de diferentes personalidades públicas. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. En tanto, el presidente del gobierno es quien adquiere jefatura del gobierno, dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Eso sí, conjuntamente con los vicepresidentes. Los actos administrativos nacionales, seccionales y locales. En su artículo 83 del Decreto Ley 01 del 84, se define el acto administrativo como una conducta o unas atenciones capaces de producir efectos jurídicos y en cuya realización influye de modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia. Hoy por hoy, en vigencia del Código Contencioso Administrativo, abandona toda definición tanto de acto administrativo como de la institución jurídico-administrativa expedidora del mismo con carácter exclusivo y excluyente. Dentro de las fuentes no escritas encontramos, por ejemplo, la jurisprudencia. En el derecho administrativo existe una especie de jurisprudencia producida por los funcionarios o personas privadas o públicas, cuando unos y otros ejercen una función pública en vía administrativa al resolver recursos de reposición, apelación y queja, como en procedimientos catalogados de administrativos generales y especiales, resolución de trámites de recursos, en fin. En Colombia la jurisprudencia, estando por encima de las demás fuentes del derecho, excepto la ley y las normas jurídicas constitucionales,
no tiene la misma óptica apreciativa del derecho francés, puesto que el derecho administrativo colombiano es escriturario, legislado y codificado. Las decisiones de los jueces colegiados administrativos tienen un doble fin. El primero es interpretar el derecho en las controversias concretas y servir de parámetro hermenéutico en los demás casos que involucren elementos de forma y fondo coincidentes. Y la segunda es unificar la jurisprudencia nacional. Dentro de estas no escritas también encontramos la doctrina, que es otra fuente del derecho administrativo y que tiene por objeto hacer hablar a las normas jurídicas constitucionales, legales o disposiciones normativas con el análisis hermenéutica y elaboración de tratados. Es decir, este se encarga de alguna manera de interpretar las normas jurídicas constitucionales. La costumbre. Bueno, la costumbre es el uso repetido y generalizado de un hecho. Un hábito, podríamos decirlo también, un suceso o una actividad determinada por los miembros de una sociedad. Es decir, realizamos actos que luego se van a convertir en hábitos y esos hábitos serán nuestras costumbres. Estos sucesos o hechos con el transcurso del tiempo se convierten en unas pautas y directrices que regulan la convivencia entre las personas en determinados aspectos o asuntos en los cuales está por medio un derecho, un deber o una obligación de carácter jurídico. Los principios universales del derecho. Bueno, los principios generales del derecho que menciona la Constitución del 91 en su artículo 230 como criterio auxiliar de la actividad judicial es la versión estatalizada de los principios universales que se acogen en el criterio de la universalidad del derecho. Hoy por hoy no podemos establecer estos principios con carácter estatal, sino universal. Las formas de integración del derecho, que es la última fuente, en realidad es esencia. No pueden considerarse fuente del derecho a la equidad natural y a la analogía, tal como lo estima, al menos para la equidad en el artículo 230 constitucional. En consecuencia, sin ser propiamente fuentes del derecho, son verdaderas formas de integración del derecho, a las que acuden jueces, funcionarios estatales, personas privadas, con funciones administrativas y doctrinantes cuando estudian, analizan o aplican las normas jurídicas de un derecho originario, de derecho derivado o accesorias o complementarias del derecho, en fin. La equidad natural. Bueno, la equidad como un valor constitucional es una visión que, debido a que se plantea en la Constitución del 91 y no como uno más de los criterios auxiliares, viene siendo una actividad judicial. Pues al hacerlo así, los constituyentes de 1990 degradaron su razón de ser y el alto valor que representa como debería irradia todo el derecho sustantivo y procesal previsto por la Constitución. La igualdad, la paz, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, etc. La analogía. Bueno, la analogía es otra de las formas de integración del derecho, o forma de llenar las lagunas dejadas por ordenamientos jurídicos en camino de regular todas las actividades humanas, las relaciones de las personas entre sí o de estas con los organismos, dependencias, instituciones o entidades del Estado. Estas lagunas legales pueden ser llenadas con base en las reglas y procedimientos adoptados por la analogía. Las lagunas no son del derecho, sino algunas legales o previstas por el ordenamiento jurídico. Con esto me despido, muchísimas gracias, espero que les haya gustado